Estimados amigos, en nuestro enfoque de hoy vamos a hablar sobre un tema por demás interesante como es el de la oferta monetaria en poder del público y sus efectos o influencias sobre la inflación y sobre el tipo de cambio. Hablar sobre la oferta monetaria, sobre la liquidez en poder del público, no es otra cosa que hablar sobre la cantidad de bolívares, la cantidad de medios de pago en poder del público, y la misma está constituida obviamente por la cantidad de monedas y de billetes que están circulando en la población, pero también están constituidas fundamentalmente por otros activos altamente líquidos, principalmente por depósitos bancarios. De tal forma que si nosotros sumamos la cantidad de monedas y de billetes en circulación y los depósitos bancarios, obtenemos una magnitud que se conoce como la liquidez monetaria. Bien, ¿cómo se crea esta oferta monetaria? Esa oferta monetaria se crea por cualquier actividad que pone en circulación o monedas o billetes o que permite ampliar los depósitos bancarios. Todos sabemos que una de las formas, o la forma específicamente como se otorga el crédito por parte de un banco, es simplemente que cualquier cliente de un banco que solicita un préstamo a esa institución, simplemente esa institución al aprobarle el préstamo lo que hace es abonarle en la cuenta de ese cliente una determinada cantidad de dinero, y de esa forma cuando se otorga el crédito no se hace otra cosa que incrementar el depósito bancario que tiene ese cliente bancario. Es así entonces como se puede hablar de una primera forma o efecto creador de dinero, que es el efecto crediticio, que consiste no en otra cosa sino en que en la medida en que el sistema bancario, en que los bancos comerciales, hipotecarios, las instituciones financieras en general otorgan préstamos a sus clientes, simplemente se amplía, se incrementan los depósitos bancarios y por esa vía se incrementa también la oferta monetaria. Sin embargo, también existen otra serie de actividades en las que el Banco Central está directamente relacionado y que también crean dinero, que también crean medios de pago, que son operaciones que a su vez crean un tipo de dinero muy específico, muy especial, que es el que se denomina el dinero base o dinero primario. Así, por ejemplo, cuando al Banco Central se le incrementa la cantidad de reservas internacionales, aumentan las reservas internacionales en poder del Banco Central, aumenta también la oferta monetaria. Por la simple razón siguiente: si el Banco Central ve incrementada su oferta monetaria, eso no significa otra cosa que el Banco Central está comprando una mayor cantidad de dólares, por ejemplo, que la cantidad de dólares que está vendiendo para financiar importaciones y otros gastos en el exterior. De esta forma, si el Banco Central compra un dólar, por ejemplo, a 37 bolívares por dólar, eso significa que pone en circulación, inyecta al público una cantidad igual a 37 bolívares por ese dólar que adquirió. Y a su vez, por cada dólar que vende el Banco Central, retira de la circulación una cantidad de bolívares equivalente al precio al que vende ese dólar. En consecuencia, si las reservas internacionales del Banco Central aumentan, eso significa que las compras de divisas del Banco Central son mayores a las ventas de divisas del Banco Central, y por lo tanto la cantidad de bolívares que inyecta el Banco Central a través de la compra de dólares es mayor a la cantidad de bolívares que subtrae el Banco Central a través de la venta de esos dólares. Igualmente, el Banco Central, otra de las actividades que de hecho realiza y a través de la cual crea medios de pago o dinero en poder del público, es por ejemplo a través de las operaciones de crédito o de la concesión de crédito que da el Banco Central a los bancos comerciales. Si por ejemplo un banco desea tener liquidez para podérselo prestar a sus clientes, puede por ejemplo acudir al Banco Central en solicitud de préstamos, bien sea a través de operaciones de redescuento, operaciones de anticipo u operaciones de reporto, que no vienen al caso pues explicarlas en detalle, a través de las cuales el Banco Central no hace otra cosa que abonarle a unas cuentas bancarias que tienen los distintos bancos comerciales en el Banco Central una determinada cantidad de dinero, y ese dinero a su vez puede ser utilizado por los bancos comerciales para otorgar crédito a sus clientes y por esa vía generar o crear dinero, generar o crear medios de pago, oferta monetaria en poder del público. Estas y otras muchas operaciones en las que el Banco Central está directa o indirectamente involucrado, también son operaciones a través de las cuales se crea dinero, se inyecta dinero o se contrae la cantidad de dinero en poder del público, y por lo tanto hablamos pues de un factor expansivo o contractivo de la oferta monetaria.
Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos a ver qué otras operaciones pudieran mencionarse como mecanismos para la creación de dinero, qué instrumentos, digámoslo así, de política económica y más específicamente de política monetaria para estimular o desestimular la creación de dinero, para ampliar o contraer la cantidad de dinero en poder del público tienen las autoridades monetarias y específicamente el Banco Central, y cómo esa disponibilidad de medios de pago, esa oferta monetaria puede tener influencia sobre los precios y sobre el tipo de cambio. Ya volvemos. Una vía tradicional a través de la cual se inyecta dinero al público es a través del gasto público, del gasto del Estado. De hecho, cuando el gobierno incurre en lo que se denomina el gasto deficitario porque gasta más de lo que percibe en forma de ingresos, ese es uno de los mecanismos tradicionales o típicos que se identifican como los mecanismos para expansión de la liquidez monetaria, expansión de la oferta monetaria, simplemente porque cuando el gobierno gasta no hace otra cosa que inyectar recursos al público, pero cuando el gobierno cobra impuestos del público lo que hace es retirar recursos financieros, medios de pago del público. En consecuencia, si gasta más de lo que le ingresa, pues simplemente inyecta en neto una cantidad de recursos, y esa cantidad de recursos que inyecta es tanto mayor cuanto más amplio o mayor es la brecha deficitaria en que incurre el sector público. Ahora bien, una de las cosas que se puede o que es interesante explorar es qué instrumentos tienen las autoridades monetarias, básicamente el Banco Central, para tratar de estimular o tratar de expandir en una mayor o en una menor medida la oferta monetaria, o tratar de contraer la cantidad de medios de pago en poder del público. En este sentido, vale la pena decir que en la carta de intención que acaba de firmar el gobierno de Venezuela con el Fondo Monetario Internacional, en ella las autoridades monetarias se comprometen a utilizar activamente algunos de estos instrumentos de política monetaria que pasamos a mencionar a continuación. Uno de ellos es el de revisar la tasa de redescuento, que no es otra cosa que la tasa de interés que le cobra el Banco Central a los bancos comerciales por los préstamos que el Banco Central le otorga a esas instituciones financieras. De tal forma que cuando el Banco Central eleva la tasa de redescuento no hace otra cosa que encarecerle el crédito a los bancos comerciales, y estos bancos comerciales a su vez, como consecuencia de ese encarecimiento del crédito que reciben del Banco Central, aumentan también las tasas de interés que ellos les cobran a sus clientes. En consecuencia, una elevación en la tasa de redescuento tiende a reflejarse automáticamente en una elevación de la tasa de interés que cobran los bancos por los créditos que otorgan a sus clientes, y en consecuencia se encarece el dinero, se encarece el financiamiento. Este aumento en las tasas de interés, no tiene otro objetivo que desestimular al público a pedir prestado, a acudir a los bancos en solicitud de crédito, y que de esa forma se limite la demanda de crédito, se limite la expansión de oferta monetaria por la vía crediticia que explicábamos en el segmento anterior, y de esa forma se limite la expansión, el crecimiento de la oferta monetaria. Este es, la polémica que hoy está planteada en nuestro medio, a través de la cual los voceros del Banco Central, los voceros de las autoridades monetarias dicen que el mecanismo que ha decidido utilizar el Banco Central para establecer las tasas de interés es la modificación o adaptación de la tasa de redescuento periódicamente, para que a través de esa influencia sobre la tasa de redescuento se eleven las tasas de interés, y al elevarse las tasas de interés se desestimule la demanda del crédito. Igualmente, si el Banco Central en un momento dado quisiera estimular la creación de dinero, que la oferta monetaria aumentase más rápidamente, pues una de las cosas que tradicionalmente haría un Banco Central en esas condiciones sería rebajar la tasa de redescuento, porque así se disminuyen las tasas de interés que cobran los bancos a sus clientes, y de esa forma se estimula la demanda del crédito, se estimula la creación de dinero por la vía crediticia. Igualmente, en la carta de intención firmada con el Fondo Monetario Internacional, en la que obviamente se manifiesta que una de las intenciones del gobierno es
implantar una política monetaria de carácter restrictivo, es decir, limitar la cantidad de dinero en poder del público, limitar la expansión, el ritmo de expansión de la oferta monetaria en poder del público. También se menciona allí la limitación precisamente de las operaciones de redescuento. El Banco Central ha anunciado que va a limitar el acceso al crédito que ese Banco Central otorga a los bancos comerciales, para que así entonces los bancos comerciales no puedan disponer de una cantidad muy abundante de recursos que a su vez sean utilizados para otorgar préstamos a sus clientes. Este es otro típico mecanismo de política monetaria que está al alcance y que aparentemente pues el Banco Central en esta nueva política económica, en este nuevo paquete de política económica la va a utilizar bastante intensamente. Igualmente el Banco Central, o mejor dicho, el gobierno en la carta de intención menciona la utilización de otro mecanismo u otro instrumento de política monetaria como es el de las operaciones de mercado abierto. Las operaciones de mercado abierto no son otra cosa que operaciones de compra o de venta de papeles, de títulos por parte del Banco Central, a través de las cuales se inyecta o se retira de la circulación determinadas cantidades de recursos financieros. En efecto, si el Banco Central, por ejemplo, vende títulos, vende papeles que tiene el Banco Central como parte de sus activos, los vende al público o se los vende a los bancos, simplemente a cambio de estos títulos que vende, el Banco Central recibe recursos del público o recibe recursos de los bancos, recursos que al entrar al Banco Central son esterilizados y de esa forma se reduce la cantidad de medios de pago en poder del público. Si por el contrario, en un momento dado el Banco Central quisiera incrementar la oferta monetaria, ampliar la cantidad de medios de pago en poder del público, lo que haría sería comprar papeles, comprar títulos en el mercado o a los bancos comerciales, porque en ese momento, en el momento en que compran esos títulos, el Banco Central simplemente lo que hace es dar a cambio de los mismos una cantidad de dinero que entra al circulante, entra a formar parte de la oferta monetaria. Bien, más o menos visto pues cómo se crea el dinero por una parte y en segundo término cuáles son los instrumentos de política monetaria que tiene el Banco Central, quizás vale la pena, por ejemplo, comenzar a explorar, bueno, qué interrelación tiene toda esta masa de dinero, toda esta masa de medios de pago en poder del público sobre los precios, sobre la determinación de los precios y fundamentalmente sobre la presión inflacionaria que se padece dentro de una economía. Y también qué influencia pueden tener estos medios de pago y cómo de hecho ello se refleja en la determinación de los tipos de cambio, particularmente en mecanismos o en, digamos, en sistemas cambiarios libres de flotación, de determinación del tipo de cambio por el libre juego de oferta y demanda, como acaba de ser anunciado o como acaba pues, de ser implementado hace pocas semanas en nuestro país con respecto a el tipo de cambio del bolívar en referencia a otras monedas extranjeras. Pues bien, con respecto al primer punto que mencionábamos, que queríamos comentar, que era la interrelación entre la oferta monetaria, entre la liquidez, entre los medios de pago en poder del público y la inflación o la determinación de los precios, existe obviamente un estrechísimo vínculo, esto no hay necesidad pues casi ni siquiera de mencionarlo, porque en la medida en que la oferta monetaria, en que la cantidad de medios de pago en poder del público se amplíe, sea muy abundante la cantidad de dinero en poder del público, ello no implica otra cosa que poder de compra de la población, implica que la población va a poder incrementar su capacidad de compra y en consecuencia va a haber una elevación de la demanda. Al expandirse la demanda, al ser muy amplia, digámoslo así, la demanda de bienes y de servicios que realiza una población dentro de una economía, pues obviamente los precios tienden a elevarse como consecuencia de esa expansión de la demanda y es por esto entonces que uno de los mecanismos tradicionales que se identifican como, digamos, causante de la inflación en muchas economías es precisamente el crecimiento desmedido de la oferta monetaria, el crecimiento desmedido de la liquidez, porque ello a su vez se traduce en presiones de demanda por empuje, o mejor dicho, presiones alcistas de los precios por empuje de demanda. Sin embargo, esta no es la única interrelación que existe entre la liquidez monetaria, la cantidad de medios de pago en poder del público y los precios o la fijación de los precios o la inflación, ya que existe otra relación sumamente importante, que es la siguiente. Cuando en una economía se presenta una inflación de costos, es decir, una inflación
que se materializa como consecuencia del incremento de los costos de producción, que lleva entonces a los empresarios a transferir esos mayores costos de producción a sus precios, y de esa forma pues se elevan los precios, se materializa una presión inflacionaria, una presión alcista de los precios por la vía de los costos. Ello tiene que ver o tiene que tener una estrechísima vinculación con la cantidad de medios de pago que existe dentro de una economía. Simplemente porque en la medida en que los empresarios ven elevados sus costos de producción, también ven elevados sus requerimientos de financiamiento, los requerimientos de medios de pago de que puedan disponer las empresas para precisamente poder absorber estos mayores costos de producción. Un ejemplo basta para aclarar esta situación. Supónganse ustedes que un empresario ve incrementado el precio de las materias primas que tiene que importar del exterior en un 100% porque se ha devaluado el bolívar, se ha devaluado la moneda local. Pues simplemente esa devaluación del bolívar ha implicado una elevación en el costo de producción y ese empresario ahora requerirá el doble de cantidad de bolívares para importar la misma cantidad de materias primas que sigue requiriendo para realizar pues su operación o su actividad productiva. Igualmente, si ve incrementados sus sueldos, los sueldos y los salarios que tienen que pagarle a sus empleados, pues también verá incrementados los requerimientos o las necesidades de medios de pago, de bolívares, de liquidez para poder enfrentar ese mayor costo de producción. Por lo tanto, cuando se materializa una inflación de costos dentro de una economía similar a la inflación de costos que de hecho se está materializando en este momento en Venezuela, como consecuencia pues de la elevación de las tarifas de los servicios públicos, como consecuencia de la elevación de los aranceles que se ha venido anunciando últimamente, como consecuencia del encarecimiento de la divisa, del dólar para realizar las importaciones, como consecuencia de los mayores sueldos y salarios que ahora tienen que pagarse. Esa mayor inflación de costos implica también mayores requerimientos de liquidez, mayores necesidades de oferta monetaria. De ahí entonces que las autoridades monetarias, el Banco Central, tenga que tomar esto muy en cuenta, particularmente durante el año 1989 y en los años subsiguientes, en la medida en que se siga materializando una inflación de costos en Venezuela, porque si exageran las autoridades monetarias en la restricción de la cantidad de medios de pago en poder del público, simplemente lo que pueden hacer es estrangular la actividad productiva, porque el empresario se vería imposibilitado de disponer de medios de pago para cubrir, para poder pagar esos mayores costos de producción en que se encuentra inmerso. En consecuencia, por una parte, las autoridades monetarias tienen la responsabilidad de limitar la expansión de la oferta monetaria para evitar que se materialicen presiones inflacionarias por la vía de la demanda, como consecuencia del exceso de dinero en poder del público, que es obviamente indeseable, pero por la otra tienen que tener la flexibilidad suficiente como para permitir que la oferta monetaria se expanda, crezca en la cantidad suficiente para que se cumplan o se puedan satisfacer los requerimientos de mayor capital de trabajo, los mayores requerimientos financieros que tienen las empresas como consecuencia del incremento en sus costos de producción. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos a ver qué otra interrelación o qué otros efectos pudiera tener esa cantidad de medios de pago, esa cantidad de liquidez, esa cantidad de oferta monetaria en poder del público sobre otras variables de la economía y en forma más específica sobre el tipo de cambio. Ya regresamos. El comportamiento del tipo de cambio del bolívar con respecto a las divisas internacionales ante el nuevo esquema cambiario recientemente anunciado por el gobierno de la flotación del bolívar tiene una estrecha vinculación con la liquidez monetaria, con la cantidad de medios de pago en poder del público. En efecto, si existe una amplia disponibilidad de medios de pago, si la oferta monetaria es sumamente abundante, es obvio que el precio de ese dinero, el precio del financiamiento, va a tender a ser relativamente bajo, las tasas de interés van a ser relativamente bajas y por lo tanto resultará un buen negocio para la gente pedir prestado a su banco, acudir a su banco para pedir prestado créditos a un bajo precio y con esos bolívares adquirir una divisa, particularmente si existe una cierta inquietud o existen expectativas
no tan claras acerca de la disponibilidad de divisas del Banco Central, porque a lo mejor las exportaciones de petróleo no van a aumentar en una forma sustancial o no va a ser tan fácil obtener recursos a través de empréstitos a nivel internacional, etcétera. En la medida pues en que esas expectativas cambiarias no sean del todo positivas, pues eso estimularía grandemente a la gente a solicitar préstamos baratos a baja tasa de interés y con ella adquirir divisas en el mercado libre para de esa forma pues obtener estas divisas y beneficiarse de la depreciación del bolívar, del encarecimiento de la divisa, del encarecimiento del dólar en los mercados internacionales. De ahí entonces la importancia capital que también tiene para las autoridades monetarias y las autoridades económicas en general, que se evite que esa abundancia o sobreabundancia de bolívares se traduzca en unas presiones alcistas indeseables en el tipo de cambio. Esto, como ya pues dijimos, está estrechísimamente vinculado también con el tipo de interés. Si el tipo de interés no es otra cosa que el precio del dinero, el precio del financiamiento, en la medida en que ese dinero sea relativamente escaso, producto de aquella política monetaria de carácter relativamente restrictivo, como lo ha anunciado el Banco Central en la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, firmado entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, pues en esa misma medida habrá una relativa restricción, una relativa baja oferta monetaria y en consecuencia el tipo de interés, el precio de ese dinero tenderá a ser relativamente alto. Al elevarse el tipo de interés, eso desestimulará a los venezolanos a acudir a sus bancos en solicitud de crédito y esa menor solicitud de crédito también se reflejará en una restricción en la demanda de divisas que puedan realizar los venezolanos. Al bajar la demanda de divisas, al limitarse esa demanda de divisas con fines puramente especulativos, buscando jugar a aprovecharse de la devaluación del bolívar, pues en esa misma medida se contribuirá a que la demanda total de dólares en el mercado cambiario sea relativamente baja y que por lo tanto el precio de esa divisa en ese mercado cambiario incluso muestre una tendencia a la baja o la estabilización en niveles deseables, en niveles aceptables, y se evite de esa forma un dislocamiento en el tipo de cambio, un disparamiento del tipo de cambio. Ese disparamiento del tipo de cambio no solamente pues, se va a reflejar en lo que es el costo de la divisa misma, en el tipo de cambio mismo y en las operaciones directamente relacionadas o en las que ese tipo de cambio está directamente involucrado, como son operaciones de viajes, operaciones de importaciones, etcétera, sino que también tendrá un efecto directo sobre la presión inflacionaria que existe dentro de una economía, porque en la medida en que se encarezcan los productos que compramos en el exterior, se encarezcan las materias primas y bienes intermedios que utilizamos en los procesos productivos, o en la medida en que ese encarecimiento de esas materias primas y de esos bienes intermedios que adquirimos en el exterior lleve a los empresarios a ajustar sus precios como consecuencia del aumento en sus costos de producción, pues ello obviamente generará una presión inflacionaria adicional dentro de la economía. Fíjense pues ustedes cómo a lo largo de esta conversación hemos identificado un estrechísimo vínculo o un vínculo inequívoco entre lo que es la disponibilidad de dinero, la cantidad de medios de pago en poder del público, la liquidez de que dispone el público en un momento dado, con lo que es digamos, el comportamiento del tipo de cambio y básicamente la presión alcista de los precios, la presión inflacionaria que pueda tener o que pueda presentarse dentro de una economía. Obviamente es fácil inferir después de esta pequeña conversación la importancia capital que tendrá los resultados de la política monetaria a implantarse por el Banco Central, ya que en mucho dependerá de esa política monetaria el aumento, la mayor o menor presión inflacionaria que padezcamos en el año 1989 y años subsiguientes, y también dependerá en mucho el comportamiento que muestre el tipo de cambio del bolívar con respecto a las divisas internacionales. De ahí entonces la delicadísima tarea que tiene el Banco Central en sus manos de evitar que por una parte la oferta monetaria se expanda en cantidades desproporcionadamente elevadas, que genere presiones alcistas en los precios, que genere deterioro del tipo de cambio del bolívar, pero por otra parte evitar también el que esa oferta monetaria mantenga, digamos, o muestre una situación de comportamiento sumamente rígido, impidiendo que la misma se expanda en la cantidad necesaria
para impedir, o mejor dicho, para darle posibilidad a las empresas de poder cubrir sus requerimientos financieros y de esa forma impedir el estrangulamiento de la actividad productiva como consecuencia de una iliquidez extrema y consecuentemente indeseable. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima. Toque más.